Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar aquí, a Conectados el día de hoy es el fariseo Nicodemo. El fariseo Nicodemo, maestro de la ley, pastor. Maestro de la ley. Hijo de Israel también. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver. Hoy vamos a descubrir un poquito, claro, no a grandes rasgos, porque muchas de las veces se dice o se habla mucho de la palabra fariseo, fariseísmo, en un punto de vista muy diferente. Lo que queremos hacer saber qué es el fariseísmo, qué es el fariseo y quién era especialmente Nicodemo. Cómo sacar algo que está cimentado, que vamos a decir, algo que no se puede remover, cómo sacarlo de ese lugar. Ok, ¿qué le parece si comenzamos con las descripciones de fariseo? Échale. A pantalla. ¿Qué es un fariseo? Seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. La palabra fariseo tiene origen hebreo y significa separados o distinguidos. La etimología de la palabra fariseo se deriva del hebreo perushim, que significa separados o apartados. Después de la forma hebrea se tradujo al arameo como perishaya. A su vez, el término arameo pasó al griego como farishayo y finalmente del griego se adoptó a la forma latina fariseus, de donde proviene el español fariseo. Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. ¿Cómo va, pastor? Bien, pues sí, era miembro de... Oiga, ¿me permites hacer un comentario aquí? Cuando dice que secta judaica. ¿Por qué dice secta judaica? Porque el judaísmo, así como el cristianismo es el general, que se separa por diferentes, que asambleas de Dios, que pentecostales, así es lo mismo con los fariseos. Es una parte del judaísmo, así como los pentecostales son una parte del cristianismo, es lo mismo. Sí, o sea, eran grupos religiosos que eran formados en aquel tiempo, porque también estaban los saduceos. Eran como rebeldones, ¿no? Ajá, estaban los fariseos, sí, y estaban los saduceos. Pues vamos a decirlo de esa forma, sectas religiosas que cada quien defendía sus propios criterios en base a ¿qué? A la doctrina. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, creían en la reencarnación. Y entonces chocaban en esa clase de doctrina. Pero, en fin, el fariseo era prácticamente una persona que estaba cimentada, ahora sí, en tratar, para ellos era tratar de hacer los mandamientos, seguir los mandamientos conforme a la ley, a lo que estaba escrito. Es muy difícil seguirlo, ¿verdad? Pero ellos procuraban, porque no le puedo decir yo que hacían, porque Jesús mismo les dijo, ¿verdad? Ponen cargas que ni ustedes mismos saben llevar. O sea, entonces quiere decir que quedaban reprobados en el hecho de decir que ellos hacían. Si era una secta religiosa, y sobre esa secta hay una cita bíblica que nos puede ayudar un poquito. Cuando Jesús dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hay diferentes versiones, y una de las versiones me parece que es el Código Real, lo habla muy diferente y lo dice: a los de su clase vino, a los de su casa vino, pero los de su casa no lo recibieron. Está hablando del área de fariseísmo. O sea que Jesús entonces tenía el concepto de ser fariseo en la línea esta, o del dogma donde él decía: yo vine a cumplir la ley, porque dice, no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Pero él especificadamente, claramente, la ley de mi padre, no la ley de Moisés ni la ley de ellos, de los fariseos, la ley de mi padre. Por eso decía, yo no vine
a quebrantar la ley. Entonces Jesús era de esa línea. Ok, pastor. Entonces, quiere decir cómo entra a escena Nicodemo en la vida de Jesús. Bueno, esa es la pregunta muy importante. Muy bonita porque fíjate que la Biblia dice que Nicodemo ya lo venía siguiendo. O sea, él de tiempo atrás, es que ellos tenían el concepto de cómo iba a ser el Mesías. ¿Cómo iba a ser el Mesías que iba a llegar a la tierra? Yo pienso que Nicodemo sabía dónde iban a ser el Mesías, cuáles eran las obras del Mesías, y en este caso, pues él venía siguiendo a Jesús conforme a todas las obras. Ok, pues dice que había un hombre de los fariseos llamado, eso está en Juan 3:1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Sí. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjate, ahí es donde entra en escena él, ajá, sí. Pero fíjate, esa palabra, cuando dice sabemos, quiere decir que no solamente era Nicodemo, sí, que eran otros que estaban atrás de Nicodemo. Entonces a Nicodemo lo enviaron. Nicodemo lo enviaron como de espía. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, o sea, con Jesús. Totalmente. Entonces ellos estaban viendo todas las señales. Le menciono otro que me parece, José de Arimatea. Otro. Estaba y también estaba al lado de él. Al lado de él. Sí, aparece más adelante en la escena. Bueno, una de las cosas bien importantes aquí que nosotros podemos ver en la palabra, dice que entonces Nicodemo no se movía por sí solo, que Nicodemo fue enviado por los demás, vamos a decir los demás de los otros del Sanedrín. Y le han de haber dicho, le han de haber visto, y sabes qué, Nicodemo, tú tienes, mira, pues como que tu corazón es más diferente que el de nosotros, tú no lo vas a juzgar, no lo vas a enjuiciar, ve y pregúntale, ve y mira, porque pues mira las obras que ha hecho, las reconocemos, son las obras que dice la Torá que el Mesías tenía que hacer. Entonces, como estaba cumpliendo todas las obras que el Mesías tenía que hacer, por eso mandaron a Nicodemo, y Nicodemo pues se prestó. Se prestó. Dice más adelante: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí es importantísimo, pastor. ¿Cómo una persona que ve las cosas literalmente, no espiritualmente? O sea, Jesús se lo dijo espiritualmente. Nicodemo la miraba literalmente como es, nacer de nuevo, de los 9 meses y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero Jesús no. Y es donde yo pienso que es la enseñanza más grande que nos deja Jesús a través de Nicodemo, el nacer de nuevo. Sí, sí, sí. Mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes algo que le estaba haciendo Jesús? Tal vez lo que ellos tenían en el aspecto de la reencarnación. Sí. Entonces como que se quedó asustado Nicodemo. Pero fíjate, anteriormente el versículo que leímos te dijo una cosa muy buena. O sea, porque sí es cierto lo de la reencarnación, pero Jesús le rompió eso. Sí. Al resucitar. Ajá. Pero fíjate, anteriormente lo que leímos dice que fue de noche. Ahora es que también hay un aprendizaje ahí. Claro. ¿Por qué fue de noche? Esa es la pregunta. Sí. ¿Sabes por qué? Mira, lo podemos decir en el aspecto, el punto de vista que me voy a esconder para que la gente no me mire. El punto de vista de decir que, pues, todo el mundo dice el fariseo es hipócrita. Ahí entra también anoche, sí, por lo oscuro. Sí, es lo que le carga a la gente, a la palabra y fariseo. Pero bueno, de noche viene la oscuridad, vienen las tinieblas, viene todo lo que no se ve. La Biblia dice, y todo lo que hagas saldrá a la luz. Entonces, aquí había tinieblas, nadie se va a dar cuenta. Tal vez voy a estar disfrazado, así como una ocasión el rey Saúl fue con una divina, una bruja a buscarla, ¿verdad? Pero en este aspecto pues era Jesús. Él iba tal vez de noche para que no se diera cuenta la gente, o tal vez por las tinieblas que ellos tenían en su corazón por las acciones que ellos hacían. Entonces se presenta de noche con el maestro a preguntarle. Yo pienso, el maestro ya sabía. Él ya entendía que él iba a eso, a preguntar. Entonces ya lo estaba esperando. Sí, ya, de hecho, a tal hora va a llegar, entonces voy a platicar con él. Y mira lo que le dice: en verdad
te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, sí, totalmente. Entonces lo asustó. Yo pienso que lo ha de haber asustado porque él ya aceptó eso. Si hubiera sido otro fariseo, vamos a decir, los que llevaron al Señor Jesús al juicio, si hubiera sido uno de los fariseos de esos, él se hubiera puesto a contradecirle la palabra a Dios. ¿Cómo tú me vas a decir que yo no voy a poder ver el reino de Dios si el reino de Dios nos pertenece a nosotros? Porque ese es el criterio de ellos. Sin embargo, él se quedó callado, Nicodemo, e hizo otra pregunta ahí. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ajá. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí, ahí lo está viendo de forma literal él. Sí, sí, claro. Y Jesús se la aventó espiritualmente. Ajá, exactamente. Entonces, Nicodemo no sabía lo que Jesús le había dicho, no entendía. ¿Por qué? Sí. Pues porque había ido de noche. Porque por eso le dije al principio, tenemos que ver cómo se saca de algo dentro, de algo fundamentado donde se está encerrado y no tiene salida absolutamente para nada. Algo que es inconmovible, algo que no se puede mover. ¿Sabe por qué? Porque las enseñanzas hebraicas, judías, rabínicas, en este caso pues fariseas, esas enseñanzas las traen desde pequeños, desde niños. Desde niños les enseñan lo que es la Torá y desde niños les enseñan casi cómo tiene que ser el Mesías. Entonces, para ellos que una persona pueda hablar con un fariseo como este, es muy difícil que ellos sean removidos. No, y aparte que ese fariseo era de altura, no era fariseo cualquiera. Claro, era de los de arriba, debajo del sumo sacerdote. Sí. O sea, no era cualquier claro fariseo. Que no. Bueno, entonces dice la palabra y sigue diciendo más adelante, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí nos habla, ahí le estaba hablando a Nicodemo, pero Jesús nos habla a nosotros, dos cosas, del agua y del Espíritu. Así es, pastor, es muy importante eso, porque al final del día, cuando anduvimos, lo digo por mi caso, ¿no? Cuando anduvimos para arriba y para abajo, como una pelota, en el alcohol, en el agua, dijeron en el mundo, pues al final del día, nacer de nuevo es eso, pastor. Sí, claro. El nacimiento, cuando Dios te rescata, cuando Dios te da una oportunidad, cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Suelta lo malo y agarras a Él. Voy a nacer de nuevo. O sea, no es que tú lo digas. Tú vas y aceptas al Señor Jesucristo de todo corazón. Tal vez estás peleando, luchando con todas esas oscuridades que Nicodemo luchó, porque tuvo que ir de noche. Pero esas oscuridades, él se acercó a la luz de noche porque sabía quién era Jesús. Conocía sus hechos, conocía las señales, pues ya se habían aventado las resurrecciones. Ellos ya sabían, él ya sabía, resucitó a Lázaro, resucitó a un joven, resucitó a una niña, le dio vista a los ciegos, a los cautivos. Sí, porque él ya lo ve, y aparte los otros milagros que no están documentados, que él ya los había mirado en Galilea. Y claro, pues ya él había leído ya el libro de Isaías, lo que dijo subió el Señor Jesús. Y allí donde subió el Señor Jesús, no me quiero equivocar, pero estoy 100% que tal vez allí estaba Nicodemo, porque estaba dentro del templo, dentro de la sinagoga. Y dice que tomó el rollo. Antes así era la Biblia. Que tenemos hoy eran rollos. Y tomó el rollo de Isaías y lo abrió. Y ¿qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está. Es más, ni lo leyó. Haga de cuenta que lo estaba diciendo así sin ver el rollo. Estaba el rollo ahí. Y empezó: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y me ha mandado para dar vista a los ciegos, a sanar los corazones quebrantados, libertad a los cautivos. Y luego dijo: este es el año favorable del Señor. En ese año donde estaba Jesús. Y después selló el rollo diciendo: esta profecía se ha cumplido hoy. Cuando Jesús cerró el rollo y dijo que esa profecía de lo que había leído se había cumplido en ese momento en él, pues claro, pues todos estaban asustados. Oiga, pastor, y Nicodemo, como buen fariseo, aplicando el código Hammurabi,
¿Cree usted que le dijo para juzgar al mundo de la forma como ellos lo ven, para juzgando al mundo, no de la forma como Jesús miraba juzgar al mundo? No, sí, porque... ¿Sí le digo, no? Sí, porque en lo que le estaba hablando Jesús dice, si naces de agua y del Espíritu, ya no vas a tener un dominio terrenal. Jesús venía del Espíritu, Sí, así, nació sí. del Espíritu. Dice, el Espíritu ha engendrado sobre María. Entonces así nació Jesús. Entonces el que nace del Espíritu, el que nace del agua y que nace del Espíritu, ya las obras son diferentes. Los hechos son diferentes. Ya no enjuician al pecador, sino ya con el corazón y con amor van y perdonan al pecador, levantan, restauran al pecador, al prisionero, como dijo Jesús en Isaías, ¿verdad? Libertad a los cautivos, libertad a los que están prisioneros. Lo que pasó ahorita que menciona eso, hay un evangelio de Nicodemo, donde es un evangelio, pues, obvio, no es apócrifo, es egipcio, pero se supone que él lo escribe, se supone. Ahí está en el internet, lo pueden buscar. Entonces, nada más para no entrar mucho en detalle en el evangelio de Nicodemo, es todo lo que narra Nicodemo es del punto de vista del fariseo a Jesús, pero echándole porras, no crea que echándole porras a Jesús desde el punto de vista de un fariseo. Oh, mira. Fíjese. Sí, porque es que para remover en aquellos tiempos, para no remover, sino para que ellos pudieran ver la luz, un fariseo era muy difícil. Era muy difícil para que un fariseo se volteara al Señor Jesucristo y lo mirara como el Mesías, como el Salvador. Fíjate lo que quiere, porque porque Nicodemo tiene un nombre que no es hebreo, Nicodemo. Fíjese, ahorita lo estaba medio leyendo, ¿no? Fíjese, lo voy a leer poquito porque para que más o menos la gente sea lo que dice, haciendo cargar toda la responsabilidad a Poncio Pilato de la ejecución a los jerarcas judíos. Según ese texto, no a Poncio Pilato, habla muy suave de Poncio Pilato, pero le hace cargar toda la responsabilidad a los jerarcas judíos, al sumo sacerdote y compañía. Ok, entonces dice, según este texto, Nicodemo fue el encargado de solicitar a Pilato el permiso para desclavar a Cristo del madero y proceder a su entierro. Fíjese, viene eso en el código de él, en el evangelio de él. Sí, fueron a pedir el cuerpo de Cristo después de la crucifixión, entre él y José de Arimatea, los dos. Porque si hubiera sido así, mira, Nicodemo sabía, porque como dice, te hemos venido siguiendo, hemos visto las señales que tú haces, y las señales que tú haces son las señales del Mesías. Entonces, si Nicodemo sabía cuáles eran las señales que el Mesías iba a hacer, Nicodemo estaba preparado para lo que iba a venir, la resurrección. Y cuando le dijo el sumo sacerdote a Nicodemo, que quiso decir, que no atrevió, pero quiso decir que Jesús era el Mesías, le contesta al sumo sacerdote que si algún profeta ha salido de ahí y él se queda callado, pero sabe que sí es cierto, no ha salido ningún profeta, pero ¿qué tal el Mesías? El Mesías, el Salvador venía de ahí, de Judea, de la tierra de Judea. Sí, Jesús les dice en una palabra, les dice, no hay profeta en su propia tierra, porque no era aceptado. Sí, como profeta no era aceptado, pero Mesías, claro. Pero el Mesías es el hijo de Dios. Ajá, sí, y luego pues en Israel, mira, ¿qué les dijo Jesús? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas tus profetas. O sea que entonces el que era profeta lo mataban, lo ejecutaban. Sí. Supuestamente entre toda la historia de la Biblia nos damos cuenta de todas esas cosas. Entonces Nicodemo, el volver a nacer de nuevo fue lo más grande que, pues de que él se enteró a través de Jesús. Ajá, el nacimiento que tuvo él.
Aunque no sabía Nicodemo cómo puedo nacer. Él lo inquietó Jesús con la palabra. Sí. Sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido como la secta va a ser por los conocimientos. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te espantes, Nicodemo, de lo que te estoy diciendo. Luego dice, el viento sopla donde quiera y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ya el viento habla al Señor Jesús. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Cuando nosotros tocamos esta palabra del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que de repente vino un viento, un estruendo y sopló sobre los que estaban en ese lugar y dice que fueron bautizados en ese mismo momento. Cuando habla el Señor aquí dice, no te sorprendas, Nicodemo, porque de un momento a otro el Espíritu va a soplar sobre ti y vas a nacer de nuevo y vas a entender. Por eso muchas de las veces en el aspecto de nosotros, hay personas, mire, o como nosotros, que nos hablaron del Evangelio, que no queríamos oír de la palabra, que nos hablaron de la salvación, tampoco queríamos oír de la salvación. ¿Cuántas veces nos han traído un mensaje de salvación a nuestro corazón y sin embargo nosotros no hemos aceptado el mensaje de salvación, lo rechazamos? Pero a todo aquel que ve como Nicodemo y acepta, viene el viento, le sopla sobre ellos y viene a hacer, ¿qué? A nacer de nuevo. Nada más un detallito que hay que remarcarlo y también, pues no de mala manera, ¿no? Sino que para que la gente pues se dé cuenta cuando te ponen en el medio de ahí, pastor, entre la espalda y la pared. El no aceptar, sabiendo que Jesús de Nazaret era el Mesías, el no tener el valor y decirlo públicamente ante todo el pueblo y el Sanedrín que Jesús era el Mesías. Yo sé bien que le iba a costar la vida porque lo iban a matar, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por el temor a la vida? Por el temor que tenía él. Pero fíjate, cuando le dice del Espíritu Santo, cuando le dice del viento, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea que entonces un maestro de Israel debería de haber entendido lo que Jesús le estaba hablando. Sin embargo, ellos son letra, pero no espíritu. Le faltaba ser más espiritual. Exactamente. Entonces, miremos puntos de vista. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, cuando en el libro de Génesis dice que sopló Dios espíritu sobre el cuerpo de Adán y dice que le dio vida. Entonces, ¿cómo Jesús le dice con estas palabras, eres tú maestro y no entiendes esto? Él debería de saber cuáles eran esos soplos que Jesús le estaba hablando. Otro de los soplos que podemos ver, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando se presentan las tablas, dice que vino un soplo fuertísimo y que quebraba las rocas y que temblaba la tierra y quebraba las rocas y el sonido del chofar iba de aumento en aumento. Ese es un soplo de Dios. Y ese soplo de Dios hizo tener temor al pueblo de Israel y decían, ven Moisés, habla tú con Dios y nosotros te obedecemos y te vamos a escuchar. Tenían temor en ese monte. Pero la Biblia dice que el Señor viene y quiebra los corazones de piedra. Israel tenía los corazones de piedra. Necesitaban ser quebrados por este tipo de soplos. Entonces, cuando el Señor viene y sopla sobre o le hace entender, Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, Nicodemo. Eran sencillas. ¿Explicarlas, Jesús? Eran sencillas. Sin embargo, nos damos cuenta que Jesús no remarcaba a todos, pero sí les decía a muchos fariseos, dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, porque leen mucho, la letra la tienen, no ponen nada por obra. Por afuera están muy bonitos y hermosos blancos, pero por dentro están muertos. O sea, porque no tenían la vida y no tenían el soplo dentro de ellos para poder expresarlo o entender lo que Jesús les estaba hablando en este momento a Nicodemo. Así como el Valle de los Huesos. Exactamente. Entonces, pastor, volviendo, entonces Nicodemo sí aprendió, o sea, sí aprendió, pero no reconoció.
¿Cómo está eso? En el momento, yo pienso que... O hasta el fin, ya que cuando Jesús resucitó. No fue antes. Pues, si ¿Antes? No hubiera ido a traer el cuerpo o no hubiera metido las manos por el cuerpo. Sí, metió las manos así. Ajá. Él fue antes. Cuando Jesús habla con él, le removió. Para mí, Nicodemo no iba con la intención de convertirse al Señor Jesús. Para mí, Nicodemo lo habían enviado los demás maestros, rabinos. Pero en el transcurso de haberlo mandado, se encontró con la sorpresa que el que iba a ser bendecido era él. Sí, así es. Y ha de haber dicho, ¿en qué lío me han metido mis camaradas, mis compañeros? Sí. Ahora yo venía solamente para sacar a él unos tips para sanar, unos tips para levantar muertos. O para enjuiciarlo también. Ajá, o como espía había ido. Como para decir que, porque si él reconoció que era el Mesías, automáticamente, cuello. Sí, entonces, pues Nicodemo se encuentra entre la espada y la pared y regresa todo pensativo, me imagino, quiero imaginarme. Regresa todo con toda la literatura que tenía removida en él para poder decir verdaderamente es el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando hablaba con alguien, esa persona era transformada en algo. De lo que era ya no iba a ser. Por ejemplo, ponemos a quién, a Zaqueo. Es que tocaba el alma, Jesús. Sí, con el hablar. Nada más. Y dice la historia que Zaqueo estaba así a lo lejos, no se quería acercar. No. La Biblia dice que porque era pequeño de estatura y se subió a un árbol. No, si es pequeño de estatura se mete en frente de las personas y a ver, porque yo no logro ver, quiero verlo de cerca. Hasta atrás. Y dice que se subió a un árbol, un encinar, para ver a Jesús pasar por ahí. Y Jesús lo vio y conocía los corazones y volteó y le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol, porque esta noche voy a ir a cenar a tu casa, voy a ir a comer a tu casa. Y Zaqueo bajó y corrió. Y cuando llegó a la casa, Jesús, Zaqueo preparó todo. Y cuando llegó a Jesús a la casa de Zaqueo, lo primero que hizo Zaqueo fue decir, Señor, si yo le debo a alguien algo, le pagaré 4 veces más de lo que yo les he pedido. Estaba retribuyendo las ganancias que había obtenido, porque él era de los que iban a recaudador de impuestos. Él era recaudador de impuestos y claro, se llevaba la mayor parte. Entonces, cuando el Señor le habló, le removió el corazón interno para poder cambiar su corazón y regresar lo que se había robado. Entonces, Nicodemo le removió todo lo que estaba dentro de él. Y sí, qué chistoso, ¿no? Saqueo, de saquear, ¿no? Que el nombre lleva de robar, de saquear. Sí. Ok, ahí le va, ¿no? Juan 3:17, no sé si lo traiga ahí. Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo. Entonces, ¿qué es lo que le trato de decir? Eso fue lo que Jesús le dice a Nicodemo. Entonces, esto significa que Jesús no fue enviado para condenar a la humanidad a la muerte, sino como él mismo declara, para que el mundo se salve por medio de él. Exactamente. O sea, es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Ajá. Pero la corriente judía era que ellos querían ser gobierno mundial y que todos los demás fueran juzgados menos ellos. Por eso no lo aceptaron a Jesús. Porque ellos querían ser el punto fuerte, de decir, no, nosotros somos hijos de Dios, Él nos prometió, Él nos dijo, nosotros vamos a gobernar en el mundo y todas las tierras se van a someter al gobierno humano de Israel. Sin embargo, Jesús dijo, yo vengo a gobernar, pero con amor. Yo vengo a juzgar, pero con amor. No con el juicio que ustedes tienen. Otras leyes. Fíjese que Nicodemo, para mí, pastor, Nicodemo es un referente de una prueba del Mesías, porque una persona judía de arriba que se dio cuenta de todo lo que hizo, todos los prodigios y milagros que hizo Jesús, entonces nomás que no lo pudo admitir o reconocer por el problemita de la vida. Uh-huh. Pero él es un referente para muchos, incluyéndome a mí, de que Jesús es el Mesías. Claro. Entonces, muchas personas incrédulas
judías. De hecho lo menciona en el Talmud, menciona varias veces a Nicodemo. Ahí también lo menciona, el Talmud. Entonces, él lo menciona con nombre completo, él le traigo el nombre. Entonces, ¿qué es lo que voy? Pues Nicodemo nos sirvió para eso, digo en mi caso, para reconocer que Jesús es el Mesías. Claro, nos encontrábamos a veces, ¿verdad? Bueno, en este aspecto él era de una línea religiosa muy fuerte. Muy fuerte, sí. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que pues nosotros andábamos en el mundo perdidos. Y sin embargo Jesús en una ocasión nos da la oportunidad de tener ese cambio, esa transformación. Lo que no pudimos dejar con, pues vamos a decirlo con otras cosas. Jesús inmediatamente viene a nuestro pronto auxilio para poder dejar aquello que es imposible dejar. Eso es lo que nos cambia a nosotros. Dice la Biblia que si somos o éramos hijos de él en las tinieblas, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, mas él vino, dice, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestro camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es, amén. Ok, pastor, entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja Nicodemo? Bueno, pues... El fariseo Nicodemo. ¿Verdad? Al principio pues, llegó como investigador, como vamos espía. a decirlo, sí, como espía. Como infiltrado. Ajá, exactamente, sin saber que se iba a encontrar la salvación. Que la palabra de Jesús le iba a remover y a componer lo que estaba dentro del corazón. El soplo de Jesús le cambió, le transformó el corazón, le transformó la mente. Ya no pudo pensar lo mismo que él cuando llegó a cuando se fue Nicodemo. Fíjese que eso pasa con Jesús. No sé por qué. A mí también me pasó lo mismo. Cuando empieza a cambiarte, te cambia. Claro. Sí, es cierto eso. Claro, sí. Había un hombre, por ejemplo, ¿te acuerdas de Felipe? Dice, un eunuco. Sí. Un eunuco. Que iba leyendo el libro de César, pero no lo entendía. Y dice que el Señor mandó a su hijo de Felipe, lo transportó. Ahí donde a veces hablamos de las puertas tridimensionales, de los, vamos a decir, los túneles que muchas personas a veces hablan de eso, que se transportan de un lugar a otro. No es una religión, porque ahora lo nombran como una forma de una religión que le nombran ancestral, algo así, no sé cómo se llama esa forma que ellos trabajan. Pero esto no, esto era algo verídico donde Jesús lo transporta y se ve y dile al eunuco, explícale lo que va leyendo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, necesito saber qué es esto. Y le empieza a enseñar al eunuco que había sido Jesús y por el cual él lo que estaba leyendo era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también le dijo lo mismo que a Nicodemo. Dice, te es necesario. No le dijo eso, ¿verdad? Pero que era necesario nacer de agua o serse bautizado para que entendiera, ¿verdad? Entonces el eunuco dijo, pues ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le importó haber ido a un río, no le importó haber visto agua limpia, un pozo de agua que estaba sucio, ahí se sumergió, porque la palabra que había leído le había entrado al corazón y le había removido las entrañas. Entonces cuando Jesús vio eso, lo manda en ese lugar, llega, explica, se bautiza y mire, qué facilito Jesús transforma a un ser humano. Ok, pastor, pues, ¿algo más que dar? No, pues sigue diciendo más adelante en Juan 3:12, dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y tal vez quiero decir de esta forma, tal vez esto que ya le estaba explicando Jesús, Nicodemo ya lo estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque hizo un cambio en el momento. Su corazón fue cambiado. Ahí entendió entonces cuando le dice, y así como la serpiente será levantada, está hablando lo de Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre, está hablando Jesús de él.
por parte de Dios que iba a ser crucificado. Entonces aquí le trae un trasfondo, un cambio radical de Moisés a Jesús. Allá fue una serpiente que levantaron, aquí va a estar mi cuerpo levantado. Entonces, yo pienso que eso ya Nicodemo, con la luz de Jesús, ya lo estaba entendiendo. Por eso cuando Jesús, después de tenerlo que ir a bajar, Nicodemo se presenta para bajarlo. Se acordó de la serpiente, pienso. Ok, pastor. En conclusión. Pues en conclusión creo que hay veces que estamos, o estábamos, mejor dicho, ¿verdad? Tal vez en un cubo donde no nos podían sacar ahí, en algo encerrado, sellado. Y la Biblia pues sí nos enseña, ¿verdad?, que para todo hay tiempo. Y yo creo que así como le llegó el tiempo a Nicodemo, así nos llegó el tiempo a nosotros también, de haber sido sacados de ese lugar donde estábamos, en nuestros pecados, delitos y pecados, dice la Biblia. Y yo creo que también a usted es el tiempo que debe de llegar en la palabra de Dios, que cuando la palabra entre a su corazón, eso va a arder en el corazón para que usted pueda ser sacado del lugar donde usted está. Puede ser una enfermedad, puede ser, vamos a decir, un vicio, puede ser un pleito, un problema, una raíz de amargura, algo que usted esté pasando. Si usted deja que entrara Jesús en su corazón, Jesús le va a hacer ver la vida muy diferente y va a ser sanado de sus problemas, de su corazón, de su alma y de su vida. Fíjese que ahorita que dijo eso, Nicodemo tuvo la bendición de ver los milagros de Jesús en vivo y a todo color. Pero muchos, por fe, no los han visto. O sea, milagros así, que esté Jesús y levántate y se levanta el muerto, ¿eh? Así, de ese vuelo. Sí. Entonces, para que vea lo grandioso que es la fe. Sí, claro. De no estar ahí, de no ver eso y pues creer en eso, tener fe en eso. Claro que sí. Entonces, Nicodemo nos deja unos puntos, pues, el hacer de nuevo es uno de ellos. Sí. El hacer de nuevo. El que yo le traté de decir ahorita, el de, pues, no tuvo el valor para reconocer públicamente de que Jesús era el Mesías, porque le iba a costar la vida. Uh-huh. El puesto también, tal vez. Todo, ¿no? También sí. La vida, porque, hey, ¿cómo vas a decir tú que él es el Mesías? Sí, no podía, y era del Sanedrín. Pues no. Entonces, también tuvo otro puntito bueno de que cuando Jesús, ya ve que le mandó pedir que lo bajaran de allá, y pues puso dinero él y José de Arimatea, puso todos los gastos, todo lo que la mirra y todo lo que se ocupaba, ellos fueron. Ajá. El José y José de Arimatea y Nicodemo. Entonces, lo que dijo usted ahorita también de reconocer de que a través de Jesús se obtiene la vida eterna. Claro. También se lo hace ver Jesús a Nicodemo eso. Sí. Que no es a través de... Por obras. Por obras como lo hacían a ver ellos. Ellos, exactamente. Exacto. Entonces, pues tiene mucha enseñanza buena, positiva. Aportó. No, aunque yo sigo insistiendo, no reconoció. A quién sabe si nos ponen a nosotros en esa encrucijada. Pues yo pienso que después de que pasó todo esto, pienso que todos los fariseos que habían estado en contra de Jesús se dieron cuenta que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y pasó algo también, porque lo busqué por todos los lados. Por la tumba, no aparece tumba. Todos lo busqué en el Talmud. Lo mencionan 2-3 veces en el Talmud nomás, pero me enfadé de buscar en tal parte. Lo busqué en todos los libros apócrifos, en su evangelio. Pero al final, pastor, como si, o sea, está escrito ahí, pero no está físicamente dónde está. No como quedó José, no exacto, como no quedó José de Egipto. Ajá. José de Egipto, sí. El hijo de Jacob. Entonces, ahí está su tumba física. Él no. Sí, y se me hace raro porque es más nuevo. Historia borrada. Bueno. Ok, pastor, sus redes sociales. Bueno, encuentra como Enrique Sánchez. Su teléfono. Área 714-863-1916. Su
dirección y los horarios de los servicios. Estamos ubicados en la 1025 West, aquí Santana, California. Santana, California, en la calle se me olvidó. Memory Line, perdón. Y los servicios los tenemos los días domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que miren este video, que compartan este video tanto en YouTube como en Spotify. Se los encargaría mucho. Para ustedes es gratis, para nosotros es una bendición. Y pues gracias por mirarnos, Pastor. Y estamos en Conectados.